Las personas no cambian cuando obtienen poder o dinero, solo dejan de fingir. Nunca fuiste engañado, ignoraste las señales. No contrataste a un ladrón, contrataste a un hombre que ya te había mentido 3 veces antes de firmar el contrato, cuyo discurso elocuente elegiste validar para no retrasar la apertura de tu negocio. No fuiste traicionado por un socio ambicioso, te asociaste con un individuo que ya te había mostrado su desprecio por las reglas el día que lo viste alterar una factura menor frente a un proveedor, justificando el acto bajo la premisa de la astucia. Las impresiones seducen, las evidencias gobiernan. Esto es Poder Silencioso, Estrategia Oriental. Mientras la masa moderna asiste a las relaciones validando intenciones vacías, el líder perspicaz opera como un observador silencioso de datos. Observa los primeros meses de cualquier interacción no como un periodo de cortesía, sino como la entrega voluntaria de un historial de conducta. Las huellas siempre están grabadas en el suelo desde el primer día. La ruina sobreviene únicamente cuando decides llamarle accidente a lo que es una declaración abierta de intenciones. Hagamos un experimento táctico en este momento. Colócate en la posición de un juez invisible y evalúa las siguientes 3 secuencias de un aspirante que busca un puesto de alta confianza en tu organización. Su currículum es impecable, sus referencias son sobresalientes y su discurso destila una devoción absoluta por tu visión. Analiza la primera escena. En su segunda semana en la empresa, comete un error de cálculo en un informe confidencial que retrasa una entrega importante. Cuando lo confrontas en privado, su primera reacción no es mirar el dato, es explicarte detalladamente cómo el sistema informático falló y cómo el departamento de soporte no respondió a tiempo. Su lenguaje es profesional, su tono es calmado y un argumento parece lógico. ¿Te convence? Archivas el evento. Analiza la segunda escena. 3 días después, asisten a una cena informal con un cliente. Al calor de la conversación, el aspirante relata una anécdota de su empleo anterior. Describe cómo su antiguo jefe implementaba políticas obsoletas y cómo él tuvo que operar a sus espaldas para salvar un contrato. Lo cuenta con gracia, como una muestra de su iniciativa y su capacidad de resolución. El cliente se ríe, tú sonríes, el ambiente es agradable. Analiza la tercera escena. Final de mes. Estás revisando las firmas de recepción de los materiales y notas que el aspirante aprobó un reporte con una firma digital ajena, argumentando que el encargado estaba ausente y que retrasar el proceso habría perjudicado la eficiencia del equipo. Lo hizo por el bien de la empresa, de forma proactiva. Detén el juego aquí. Detén la música en tu mente. Te hago la pregunta directa. ¿Le otorgas el control total de tus finanzas o de tus operaciones a este hombre? La mayoría de los directores modernos responden que sí. Evalúan el carisma, validan la proactividad y justifican cada escena de forma aislada bajo la etiqueta de pequeños descuidos del día a día. Lo que la mente ordinaria no entiende es que no está observando descuidos, está observando un rastro. Está observando la firma gráfica de un carácter que bajo una crisis real sacrificará la verdad y alterará las reglas con tal de preservar la brillantez de su propio personaje. Has sido advertido, pero prefieres escuchar la música de sus promesas. Para comprender cómo se procesan estos datos en la alta estrategia, debemos examinar una secuencia histórica específica que transformó el destino del reino de Shu durante el invierno en China, en el año 228. El canciller Zhu Heliang, el dragón durmiente, se encontraba en el clímax de su primera expedición del norte. El objetivo era avanzar hacia la capital enemiga y unificar el imperio. Sin embargo,
Toda la campaña dependía del control de un único punto geográfico: el paso de Jieting. Si el enemigo lograba tomar esa garganta montañosa, contaría las rutas de suministro de Shu y el ejército del canciller quedaría atrapado y condenado a la aniquilación. Era una misión donde la genialidad teórica no servía de nada. Se requería una obediencia ciega, una precisión matemática y un respeto absoluto por el terreno. En el campamento principal, un oficial de alta confianza y amigo cercano del canciller, llamado Ma Su, se postuló para liderar la vanguardia en Jieting. Ma Su no era un soldado ordinario, era el intelectual más brillante de la corte. Había pasado años estudiando los clásicos de la guerra. Podía recitar de memoria cada capítulo de Sun Tzu y era capaz de diseñar mapas conceptuales sobre la seda con una elocuencia que deslumbraba a los generales veteranos. El consejo militar entero presionaba para que se le diera el mando, argumentando que su mente superior era la garantía del éxito. Cualquier líder convencional habría tomado la decisión basándose en esa magnífica impresión inicial. Pero Sun Helian poseía un historial previo que nadie más de la corte había querido leer. Años atrás, el emperador Liu Bei, un hombre que había construido su reino observando a los seres humanos en las trincheras, le había dejado una advertencia escrita al canciller en su lecho de muerte. Ma Su exagera sus propias capacidades. Sus palabras superan con creces sus hechos reales. Jamás le confíes una posición de mando absoluto. Obsérvalo con atención. Su Helian no archivó esa advertencia como un comentario subjetivo. La convirtió en el eje de una auditoría silenciosa que duró años. Observemos el rastro real. Durante las asambleas previas a la campaña, cuando un general veterano de 1000 batallas tomaba la palabra para advertir sobre los peligros del duro invierno en el norte, Ma Su lo interrumpía alzando la voz, sonriendo de forma condescendiente mientras citaba una línea abstracta de un manual antiguo. El viejo soldado callaba, apretando los puños. Zhu Helian observaba en silencio, anotando el movimiento en su registro mental. Días después, un explorador exhausto y cubierto de barro entraba a la tienda principal con un informe crítico. Los caminos del valle eran angostos y carecían de rutas de escape. Ma Su, sin apartar la mirada de sus mapas de seda, desestimaba el reporte argumentando que el miedo distorsionaba la vista de los hombres comunes. El canciller no vio en esto exceso de confianza. Registró la conducta acumulada, un espíritu gobernado por la soberbia intelectual, un hombre que habitaba en un mundo de conceptos perfectos y que despreciaba los hechos crudos de la realidad. A pesar de los datos acumulados, la urgencia de la guerra, la escasez de oficiales y la insistencia de Ma Su, quien llegó a firmar un decreto militar comprometiendo su propia cabeza si fallaba, obligaron al canciller a otorgarle el mando de Jieting. Pero Zhu Helian, consciente del peligro, le entregó instrucciones específicas, escritas y precisas. Al llegar al paso, debes fortificar el valle de inmediato. Bloquea el camino principal. Asegura la fuente de agua en la base y no te muevas de esa posición bajo ninguna circunstancia. El desenlace se ejecutó con la frialdad de una ley física. Al llegar a Jieting, Ma Su observó el terreno y despreció las órdenes escritas del canciller. Al mirar el valle, su mente teórica recordó un principio abstracto de los manuales de Sun Tzu. El que posee la altura domina al enemigo. En contra de los ruegos de sus generales veteranos, quienes le advertían que en la base estaba la única fuente de agua, Ma Su ordenó acampar en la cima de una montaña estéril y aislada. Su argumento verbal fue brillante. Si el enemigo nos ataca desde abajo, lo destruiremos con la fuerza de la gravedad. Mi estrategia es perfecta. El general enemigo,
un estratega pragmático llamado Shang He, llegó al valle al día siguiente. Observó la posición de Ma Su, sonrió y no atacó la montaña. Simplemente rodeó la colina con sus tropas, bloqueó todos los accesos al valle y cortó el suministro de agua. En pocos días, el ejército de Ma Su, consumido por la sed, el pánico y la desesperación, se desmoronó desde adentro. Cuando intentaron descender para pelear, fueron masacrados. Jieting cayó. La ruta de suministro se rompió y Zhuge Liang se vio obligado a ordenar la retirada general, perdiendo la oportunidad histórica de ganar la guerra. Ma Su no se volvió incompetente al llegar al frente, solo dejó de fingir la prudencia que en sus discursos prometían. El desastre que costó un imperio no nació en la montaña de Jieting, fue escrito paso a paso en las huellas de conducta que el Consejo prefirió ignorar durante los años de paz. La lección que emerge del diario de Xu destruye la falsa dicotomía entre la intuición y la razón. La lectura de las personas no es un misticismo del lenguaje corporal ni una habilidad mística para detectar mentiras. Es una contabilidad matemática de hechos repetidos en el tiempo. Cuando un colaborador, un socio o un proveedor ingresa a tu entorno, entrega de manera inconsciente sus primeras piezas conductuales. Si en el transcurso del primer trimestre observas que este individuo tiende a modificar los datos financieros menores argumentando que el beneficio justifica el descuido, o si notas que transfiere la responsabilidad de sus retrasos a factores externos de forma sistemática, el examen ha concluido. Has obtenido la evidencia de su peso real. La ilusión del entorno te invitará a escuchar sus explicaciones. El individuo desplegará una narrativa justificada, una disculpa oportuna o una promesa de enmienda orientada al futuro. Aquí es donde la mayoría de los líderes cometen el error definitivo. Validan el discurso y borran la huella anterior, asumiendo que el comportamiento futuro se alineará con la última palabra pronunciada. Un patrón de conducta es una estructura rígida que requiere un gasto masivo de energía para ser simulada. Nadie puede sostener un personaje falso durante 6 meses bajo la presión de la rutina diaria. Tarde o temprano, la fatiga desmorona la fachada y la verdadera veta de carácter queda expuesta. Si decides otorgar una nueva oportunidad basada exclusivamente en la elocuencia de una disculpa, no estás mostrando nobleza. Estás financiando tu propio engaño mediante la negligencia táctica. Cuando una conducta deja de ser una excepción y empieza a repetirse de manera constante, deja de ser un accidente. Se convierte en identidad. Si un colaborador incumple una entrega por primera vez debido a una crisis real, registras el evento como una variable externa. Si en la siguiente semana vuelve a justificar una falla apelando a la mala suerte, el rastro empieza a tomar forma. Y si en la tercera ocasión altera un reporte para cubrir su falta, el diseño del carácter ha sido revelado ante tus ojos. El error de tu pasado no fue la falta de perspicacia. Todos hemos sentido esa punzada fría en el estómago al escuchar una explicación que no cuadra o al ver un comportamiento extraño en un aliado. Tu error fue la debilidad de no querer actuar según lo que tus propios ojos estaban registrando en el tablero. Preferiste la tranquilidad de una mentira cómoda, la ilusión de que todo mejoraría por arte de magia, antes que enfrentar la incompatibilidad de disolver una alianza productiva en el papel, pero podrida en su estructura. El tablero no perdona la indulgencia. Si decides ignorar la naturaleza del lobo porque te agrada la suavidad de su discurso, el costo del desenlace siempre será el precio exacto de tu ceguera voluntaria. Durante la próxima semana, implementa una disciplina estricta en tus operaciones cotidianas. No escuches ninguna promesa. No valides ninguna disculpa. Apaga el canal del audio verbal y limítate, de forma fría y matemática, a registrar conductas.
Este único ejercicio tiene el poder de transformar radicalmente la precisión de tus decisiones comerciales y personales. Esta tarde no hemos analizado técnicas de persuasión ni trucos de lenguaje corporal. Hemos modificado la escala de medición con la que evalúas el tablero humano de tu vida. Examina tus alianzas actuales con una lucidez que no admita justificaciones ni discursos. Mira a ese socio con el que compartes firmas legales, a ese colaborador clave que maneja tus sistemas o a ese proveedor en cuyo cumplimiento descansa tu operación. Identifica la distancia exacta que separa las grandes declaraciones que realizan en tu presencia de la forma descuidada o ventajosa con la que actúan en los detalles mínimos de la rutina. Reconoce el peso de la venda que aceptaste colocarte por el temor a la ausencia de aliados o por prisa de consolidar un avance. A partir de hoy, deja de preguntarte, ¿puedo confiar? Empieza a preguntar, ¿qué ha demostrado? Las palabras describen, los patrones condenan o liberan. La confianza nunca debe entregarse por una promesa, debe ganarse por repetición. Las personas siempre te dijeron quiénes eran. Esta vez, decide creerles. Si este episodio cambió, aunque sea un poco, tu manera de observar el mundo, este es solo el comienzo. Suscríbete y acompáñanos. Lo que hoy comenzó como un principio, continuará en cada nuevo episodio. Esto es Poder Silencioso, Estrategia Oriental, donde la sabiduría de Oriente se transforma en estrategia para la vida moderna.